con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Después Pablo agrega, aprovechando bien el tiempo. Hermano, aproveche el tiempo a las manos del Señor vale oro. En el mundo no vale nada el tiempo, ya perdimos. Aquellos que, gracias a Dios, ¿no?, que el Señor en su misericordia nos rescató bastante temprano. A mí personalmente a la edad de 25 años, plena juventud, el Señor me rescató, pero aproveche el tiempo que el Señor le da, porque los días son malos, dice Pablo. Y bueno, vamos a seguir viendo este texto de Efesios capítulo 5, versículo 15. Vamos a releerlo entonces. Usted lo tiene allí, dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia. Es decir, mirad pues, Pablo les está diciendo que presten atención cada uno cómo se está conduciendo en este mundo, cómo está viviendo, porque aún siendo creyentes, hermanos, podemos estar viviendo como necios y eso no sería de agrado al Señor. Por eso uno tiene que examinar su vida cristiana y ver a la luz de lo que Dios nos enseña en su palabra, cómo nosotros estamos viviendo, porque Pablo está enseñando claramente a la iglesia cómo se está conduciendo. En el contexto de los hermanos de la carta a los Efesios, una comunidad que estaba entregada al paganismo, a la idolatría, donde se adoraba a la famosa Diana de los Efesios. Muchos de esos antiguos adoradores se habían convertido de los ídolos al Dios viviente, pero aún tenían sus luchas, aún tenían sus confusiones. Y Pablo los está animando, los está exhortando, los está incluyendo a tener cuidado, a prestar atención, con diligencia, hermanos, con diligencia, no así nomás por arriba. La vida cristiana no se vive así nomás por arriba. Si sobra para el Señor, si hay fuerzas para el Señor, si hay tiempo para el Señor, si hay tiempo leo la Biblia, si hay tiempo oro, si hay tiempo me congrego, no, con diligencia. Diligencia, la vida cristiana, hablando en gauchesco, la carne se pone toda en el asador. O somos todos de Cristo o no somos nada. El que no está conmigo está en mi contra y el que conmigo no recoge está desparramando. Entonces tenemos que ser, en primer lugar, humildes y reconocer que nosotros necesitamos de Cristo, de su instrucción, de su guía, de su dirección. Cada uno de nosotros tiene que hacer un autoexamen, evaluar su conciencia, su fe, a la luz de las Escrituras, para ver si realmente está mirando con diligencia cómo está viviendo, cómo anda. No como necios, sino como sabios. Bueno, hermanos, no queda duda que la voluntad de Dios para la iglesia de todas las épocas, de todos los tiempos, bajo cualquier circunstancia, es que la iglesia ande en sabiduría, sabiamente. Nosotros, por naturaleza, venimos arraigados con la necedad, pero ahora, estando en Cristo, quien es la fuente perfecta de la sabiduría de Dios, morando en su iglesia, morando en los creyentes, se supone que el creyente tiene que vivir de una manera sabia, tiene que crecer en sabiduría. Y es lo que estamos viendo, porque no queda duda que Dios quiere que cada uno de nosotros ande en sabiduría y crezca en esa sabiduría. El domingo pasado vimos, hermanos, cómo comenzamos nosotros a adquirir esa sabiduría. ¿Se acuerdan? ¿Qué me pueden decir ustedes de lo que vimos rápidamente el domingo pasado? ¿Cómo arrancamos? Con temor a Dios. Proverbios 1:7. Proverbios 9:10. Lo vimos en el Salmo 111. El principio de la sabiduría es comenzar con el temor al Señor. Una vez que uno toma en serio el Señor, su palabra, el Evangelio, ¿qué va a hacer después? ¿Qué vamos a hacer? Ese fue el punto que vimos el domingo pasado. ¿Cómo vamos a empezar a adquirir esa sabiduría? ¿Qué iba a pasar? Crecer y perseverar. Sí, pero eso después, antes de eso. ¿Cómo pido? Una vez tuvimos la oportunidad de tratar este tema desde joven, y una de las palabras que más hice énfasis es que adquirir, comprar, o sea que nos cuesta. Y tiene que haber, hermano, para adquirir algo, yo tengo que tener el deseo. Si yo quiero adquirir un auto, tengo que tener el deseo. Si yo quiero adquirir una moto, tengo que tener el deseo de tenerlo. Si yo quiero adquirir sabiduría, tengo que tener el deseo, hermano.
Y cuando tengo el deseo, ese deseo me va a llevar a orar, a adquirirla, a orar fervientemente. Entonces, en primer lugar, vimos el domingo pasado que yo tengo que reconocer, hermanos, que me falta muchísima sabiduría y por lo tanto tengo que pedirla a Dios. Pida abundantemente, dijo Santiago, el cual da sin medida, sin reproche a todos, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero si yo no deseo, si solo deseo salud, si solo deseo bienestar de este mundo, si solo deseo auto, casa, esto, lo otro, y la sabiduría, que es el fundamento de la vida cristiana, para vivir como tenemos que vivir. Eso es lo que tiene que estar en la prioridad de mis listas de oración, y tengo que anhelarla y tengo que desearla. Una vez que tengo la sabiduría, entonces tengo que empezar a crecer en sabiduría. No me puedo estancar, tengo que crecer en esa sabiduría. Entonces, una vez que estamos buscando la sabiduría, la fuente de la sabiduría, que Dios mismo es el dador de la sabiduría, a través de Cristo quien mora en el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, ese espíritu que moró en Jesucristo, ¿se acuerdan? Como citamos el domingo pasado, Isaías le llamaba espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Bueno, el espíritu vive en nosotros. Por lo tanto, la fuente de la sabiduría está al alcance de todo verdadero cristiano, pero hay que amarla. Si como a oro la buscares, si como a plata la apreciares, si como a piedra preciosa la valorares, ella nos va a enaltecer. Así que el domingo pasado vimos entonces que debemos de anhelarla, debemos de buscarla en oración, debemos pedirla. ¿Qué medios nos da el Señor para adquirir esa sabiduría? La oración. Pero Dios tiene medios de gracia que ha proporcionado para que nosotros los creyentes empezamos a adquirir sabiduría. Uno de los medios de gracia más valiosos para que nosotros empezamos a adquirir sabiduría es la palabra de Dios. Yo me puedo rajar la garganta orando y pidiendo, pero si busco en el lugar equivocado tengo que ir a la Escritura. La Escritura es fuente de sabiduría. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios que ha quedado registrada en forma de libro. La palabra de Dios ha quedado acá, impresa. Y sin la palabra de Dios no podemos adquirir conocimiento, inteligencia y sabiduría. Es importantísimo. Miren lo que Pablo le dijo allí a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Versículos, vamos a estar leyendo 14 al 17. Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, es decir, estás convencido de eso que había aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez sabes las sagradas escrituras. ¿Te está refiriendo a qué sagradas escrituras, Pablo, acá? Al Antiguo Testamento, por lo general a la famosa Torá. La palabra Torá es una palabra hebrea que quiere decir enseñanza, instrucción. Por eso Dios dejó su ley escrita, para que el hombre se instruyera a la voluntad de Dios y adquiriera conocimiento y sabiduría. Y acá Pablo le dice que de las niñez ha servido la Sagrada Escritura, las cuales, esas Sagradas Escrituras, la palabra de Dios revelada, escrita, las cuales te pueden hacer sabio. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sin las Escrituras, sin conocer el Evangelio, nadie puede llegar a ser salvo, a tener el entendimiento, que es un pecador. ¿Cómo va a conocer una persona que no conoce la Biblia, que Cristo murió por sus pecados? Ellas nos conducen a la salvación, nos muestran el plan de salvación de Dios, además de lo que dice el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es convencer, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin de esto? Verso 17, que el hombre de Dios, es decir, el creyente, hombre y mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos convence, nos enseña, nos corrige, nos instruye. La palabra de Dios es fuente de sabiduría. Por eso tenemos que estar atentos a la instrucción del Señor.
Y aunque la verdadera sabiduría nunca debe confundirse con la inteligencia innata que el hombre natural tiene, porque Dios, en su gracia común, ha dotado a hombres muy inteligentes, pero no hay que confundir la inteligencia natural con la sabiduría. Hay hombres muy inteligentes, pero lo que tienen de inteligente lo tienen de necio. Porque se puede tener mucho conocimiento, pero cero sabiduría. La sabiduría es una forma práctica de vivir a la luz de la voluntad de Dios, teniendo en cuenta a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así que no tenemos que confundir eso, que es muy importante. Así que es necesario estudiar, reflexionar, meditar, memorizar, rumiar las Escrituras. Porque sin la Escritura es imposible que nosotros crezcamos en conocimiento. ¿Qué pasó con una iglesia en el siglo XX que cerró las Escrituras? Dejó la Biblia en un segundo plano. La iglesia careció de sabiduría y se metió cualquier cosa a la iglesia. Todo venía de Dios, todo era bendición, todo era del Espíritu Santo, claro, con la Biblia cerrada. La iglesia no tiene luz, la iglesia no crece en sabiduría, la iglesia no crece en entendimiento. ¿Usted sabe lo que dice el Salmo 85:8? Ahí está el resultado de cuando la iglesia dejó la palabra, porque no le alcanzaba, quería revelación fresca, palabra nueva. Yo siempre digo, usted tiene una palabra fresca, salga mañana temprano a las 6 de la mañana y lea la Biblia al aire, ahí va a tener una palabra fresca. Lea la Biblia descalzo mañana a las 6 de la mañana y no queremos palabras frescas y palabras proféticas y no sé cuánto disparate y hemos cerrado la Biblia. ¿Y qué pasó? Salmo 85:8. Léalo claro y bien ese pasaje, porque hay que aprenderlo también. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. El creyente que no ama la Biblia, el creyente que no escudriña la palabra, el creyente que no usa la Biblia correctamente, se vuelve a la locura. La iglesia se volvió a la locura. Cerró la Biblia y la iglesia se volvió un circo, un escándalo, un relajo aquello. No, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, mucho cuidado, de lo contrario nos volvemos a la locura. La palabra de Dios es fundamental. El Salmo 19, hermanos, Salmo 19, miren lo que el salmista declara allí, en los versículos 7 al 10, Salmo 19, versículos 7 al 10. En primer lugar, como el domingo pasado, debemos buscar en oración, anhelarla con desespero más que el oro y la plata. Pero en segundo lugar, estamos viendo esa fuente de sabiduría que en su gracia Dios nos ha concedido, que es su palabra revelada, su palabra escrita. Dice ahí en el Salmo 19, versículos 7 al 10. La ley, acá está la palabra que yo decía, acá en hebreo la palabra es Torah, enseñanza o instrucción. La ley de Jehová es perfecta. No es que el hombre encuentre defectos en la Biblia o contradicciones en la Biblia, sino que la Biblia encuentra defectos y contradicciones en el hombre, pero el hombre en su necedad y en su arrogancia dice, no, la Biblia es un libro obsoleto, es un libro viejo, tiene defectos, tiene contradicciones. Ahí usted ve un necio hablando, un ciego, sordo y mudo. La ley del Señor es perfecta. Ella es la que ve defectos en nosotros y no nosotros en ella. Al contrario, es perfecta. ¿Qué va a pasar? Convierte el alma. Convierte el alma. La palabra de Dios. El testimonio de Jehová, es decir, lo que el Señor ha revelado, es limpio. Es fiel. Es fiel. Que hace sabio al sencillo. Es decir, lo que Dios ha dicho, lo que Dios promete, es fiel. Hace sabio al sencillo. Luego dice el 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermano, la palabra de Dios trae gozo, trae contentamiento a medida que nosotros crecemos, obedecemos. La palabra de Dios nos va transformando. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¡Qué bendición! Y luego dice, versículo 10,
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Mire qué preciosa metáfora, ¿no? La palabra de Dios, más dulce. No sé si alguna vez tuvo ese privilegio de encontrar un de Chihuahua, un camatí, que éramos antes cuando éramos gurises muy de eso, y después que corremos las abejas, sacar ese panal y llevárselo a la boca. ¡Qué cosa rica! Bueno, la palabra de Dios es mucho más sabrosa, mucho más rica que eso. Purifica nuestras vidas, nos da gozo, nos da contentamiento. Ella es fuente de sabiduría. El Salmo 119. Salmo 119, vamos a leer un versículo allí. Salmo 119. Vamos a leer el versículo 98. Salmo 119, versículo 98. A ver qué dice aquí el salmista, ¿verdad? No se sabe quién escribió este salmo. Si fue David, si fue Nehemías, si fue Esdras, no se sabe. Alguno lo escribió, la cosa es que está inspirado por el Espíritu de Dios. Se nos dice ahí, en el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque los domingos navegan. ¿Qué dice ahí? Porque siempre están conmigo. ¿Qué es lo que estaban con el salmista siempre? Los mandamientos del Señor. Él meditaba en ellos. Él consideraba la palabra de Dios. Dice, porque siempre están conmigo. Por eso le había hecho más sabio que sus enemigos. La palabra del Señor. Ella es fuente de sabiduría. Ella nos capacita para que nosotros vayamos creciendo, adquiriendo sabiduría. Así que la Escritura nos recomienda estudiar no solamente la Biblia, que es el libro de Dios, pero saben que Dios tiene otro libro, en el cual tenemos que aprender a leer para adquirir sabiduría. Un libro que ha sido escrito por el poder, la omnisciencia y la sabiduría de Dios. Y alguno puede decir, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Va a salir con un libro nuevo acá abajo? Un libro que se está dejando de leer. Un libro que la mayoría de las personas no le está dando corte porque no le interesa. Y Dios ha plasmado en ese libro su infinita bondad, su infinita sabiduría, su infinito poder. ¿De qué libro estoy hablando? No. Está escrito la tabla de la ciudad. El libro de la vida. No. Romanos capítulo 1, versículo 20. El libro de la creación de Dios. La creación de... ¿Quién hizo la creación? El Señor. El Señor. Y miren lo que Pablo dice ahí en ese texto que yo les cité recién. Romanos capítulo 1, versículo 20. Hablé metafóricamente porque la creación de Dios, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Entonces vemos las pinceladas de Dios, vemos la infinita sabiduría de Dios. Si Dios hubiera querido, hermano, hubiera diseñado la vida en blanco y negro. Usted vería blanco o negro y diferenciaría las cosas. Pero ¿por qué este Dios tan grande diseñó tantos colores, tantos sabores, tantos olores para dar muestra de su bondad, de su amor, de su misericordia? ¿De dónde salen los sabores, los colores hermosos? De la evolución, de la explosión. Eso sí que es necedad, eso sí que es ceguera, pero eso es lo que el hombre necio, falto de sabiduría, prefiere creer. Romanos capítulo 1, le cité versículo 20, ¿verdad? Sí. Búsquelo ahí si quiere y lo tacha o lo pone. Este es un pasaje muy importante. Dice, porque las cosas invisibles de Él. Las cosas, está hablando de los atributos invisibles de Dios. ¿Qué cosas no se ven de Dios? Su sabiduría no se ve, su poder no se ve, pero se ha visto por medio del libro de la creación. Ahí uno mira y se pucha, esto no sale de la nada. Acá hay un ser infinito, creador, todopoderoso, inteligente que creó todo esto. Lo estoy leyendo por lo que veo allí. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas.
Quizás alguno por ahí jamás nunca tuvo acceso a una Biblia porque no quiso leerla. Sin embargo, el libro de la creación, mañana cuando despierte, va a leer a las páginas del libro de la creación. Yo soy Dios Todopoderoso que hago salir el sol, que sigue ese curso, y yo le di a los mares, le dije va a llegar hasta acá y no pasará. Él puso, estableció los límites, pero el hombre necio dice que no, que eso es obra de la evolución y una bomba y no sé, cualquier cosa. Pero ahí está el libro de la creación. Por eso, hermano, Salomón fue un hombre que dedicó tiempo al libro de la creación. Un hombre que en la sabiduría que Dios le dio, dedicó mucho tiempo al libro de la creación. Salomón se dedicó a la botánica. Salomón se dedicó a la biología. Salomón se dedicó a las estrellas. Salomón era un hombre que supo leer en el libro de la creación, en su sabiduría, para conocer realmente a Dios, a ese Dios que se había manifestado por medio de lo creado. Salomón escribe que cómo el musgo de la piedra puede vivir ahí. Él miraba a esa planta allí y dice cómo no tiene tierra, nadie la riega, y cómo sobrevive y cómo se multiplica. Y alguno vería a Salomón que pasó horas mirando el musgo que estaba prendido en la roca, y Salomón tomaba nota, y al otro día lo iba a ver y tomaba nota y veía que se desarrollaba, crecía, florecía, semillaba, y ahí estaba en la piedra. ¿Y cómo es esto? Y quedaba asombrado, quedaba maravilloso. Quizás para otro eso era una necedad, una tontería, pero miren lo que escribió Salomón en Proverbios capítulo 6, donde dice, anda, mira la hormiga perezosa, porque la hormiga te va a enseñar mucho, el libro de la creación. Y hoy no tenemos tiempo para mirar la hormiga, tenemos tiempo para estar en los celulares, en la televisión, en la cancha de fútbol, para mirar cualquier tipo de bobada y escuchar cualquier tipo de estupideces, pero hemos dejado de ver y de oír el libro de la creación. Larga un poco el celular y ponete a contemplar en el libro de la creación al sabio Dios ahí. Yo estoy convencido que esta generación es la generación más bruta de todos. No sabe diferenciar un tero de un tordo de un chajá de una garza. No saben porque se han vuelto analfabetos de la creación de Dios. No les interesa. Y Salomón dice, andá y mirá a la hormiga perezosa un rato, andá que ella te va a enseñar. Porque mire lo que sigue diciendo ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 6. Dice, observa sus caminos y sé sabio. Sé sabio como la hormiga. ¿Quién le dio la sabiduría a la hormiga? Dios, a ese animalito tan chiquito. Y es fiel a lo que Dios le enseñó a la hormiga y puso en su pequeña cabecita. ¿Quién instituyó a las abejas en una forma espectacular de trabajar en comunidad? No es que una abeja dice, ay no, esta no me gusta, me voy para la otra colmena, porque nosotros somos así. A esta no la hablo, no hay que trabajar, hay que tirar pareja, porque nuestro creador nos hizo con esta función. Usted sale a juntar polen, usted trae, usted da de comer a las larvas, usted alimenta a la reina y la cuida, y cada uno hace lo que Dios le puso, y esta colmena funciona. Ay no, yo no voy a recoger, yo voy a cuidar a la reina. Nadie cambia de roles, pero el hombre sí. El hombre dice, no, soy mujer en un cuerpo de hombre, no, yo soy un perro en un cuerpo de humano, cualquier estupidez. Porque no estamos mirando en el libro de la creación cómo funcionan las cosas dadas por el Creador. Hoy no hay tiempo para eso. Hoy no hay tiempo para eso. Mirar la creación, hermano, observar la creación. Los hombres más sabios de la historia dedicaron mucho tiempo a meditar y observar la creación porque sabían que la creación los acercaba a Dios. La creación les hablaba de la omnipotencia, del poder, de la sabiduría de Dios. Cómo Dios ha creado esto. Bueno, hay cantidad de cosas, pero dice, observa sus caminos y sé sabio. Mire, otro hombre muy sabio de la Biblia fue Job, en el capítulo 12 allí. Mire lo que Job dice acá, en forma también muy cortante y metafórica. Job capítulo 12. Vamos a leer los versículos 7 y 9. Dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. El hombre trata de bruto a los animales, al burro, pero el que es burro es el hombre.
El hombre tiene que empezar a aprender. Yo no veo ningún burro que quiera abortar por gana al hijo que lleva adentro, pero el hombre sí lo hace. Ningún animal en su sano juicio va a abortar a su bicho porque se le antoja. Lo va a defender con su propia vida. Pero el hombre necio sí, mata a su propio hijo en el vientre. Y cuando malparen, lo sufren. Impresionante. Bueno, y Job acá está diciendo, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán. Hermano, ¿usted se ha detenido alguna vez a mirar? Yo sé que Juan Carlos, sí, en ese aspecto es como yo, pasamos mirando los pájaros, porque personalmente desde niño amé la naturaleza siempre, es algo que me apasiona. Y dice allí, habla a las aves de los cielos y ellas te mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová lo hizo. No la hizo la evolución, no la hizo una explosión. La mano del Señor hizo estas cosas. Mirá la creación y la creación te va a decir, nosotros pertenecemos al Creador. El hombre dice, no, venimos del mono, venimos de la oruga, del caracol, pero no del Creador. Pero mirá los animales, ¿qué cosas no entienden? Que todas ellas fueron creadas por el Creador. Como Pablo dice en Romanos capítulo 16, el sabio Dios, el sabio Dios. Bueno, el libro de la creación, al observarla con respeto, al observarla, ella nos declara la sabiduría infinita de Dios, el poder de Dios. Ella nos acerca a Dios cuando nos acercamos con una cosmovisión correcta. En Daniel capítulo 9, hermanos, en Daniel capítulo 9, hablando del libro del Señor, no solamente de la creación, sino de la palabra de Dios, se dice que Daniel fue reconocido por su sabiduría entre los que estaban en Babilonia, ¿verdad? Fue mucho más sabio que los sabios que había en Babilonia. Pero Daniel tenía una particularidad. Daniel era un hombre temeroso de Dios, y ese era el principio para ser sabio. Pero también Daniel no era un sabio místico, no era que como los magos paganos son místicos. El mago pagano de la corte faraón hacían rituales paganos, y también los babilonios, los asirios, todos esos pueblos paganos hacían rituales esotéricos y ocultos para recibir sabiduría de los dioses. Y sabemos de quién venía esa sabiduría, no era del Dios del cielo. Entonces ellos eran sabios místicos, hacían rituales paganos para adquirir sabiduría, hacían cualquier tipo de cosa, pero sin embargo en Daniel había otra cosa muy diferente. Daniel no era un sabio místico. Cuidado con los sabios místicos en las iglesias evangélicas, hermano. Daniel era un hombre que buscaba en la palabra de Dios diligentemente. También cuando ya Daniel tenía 80 y pico de años, en Daniel capítulo 9, dice que Daniel empezó a la lectura de la palabra de Dios y empezó a leer en las profecías del profeta Jeremías, el cual Dios había hablado en dos ocasiones, capítulo 25 y capítulo 29, de Jeremías, donde la cautividad de su pueblo, Judá, el reino del sur, iba a estar 70 años cautivo, y después de los 70 años él los iba a visitar y los iba a llevar a reconstruir. Y Daniel, como conocía la profecía y creía en Dios, dice que estaba estudiando diligentemente en la palabra de Dios, porque ahí estaba revelado los 70 años, y ya los 70 años en Daniel capítulo 9 estaban llegando a su final, y Daniel se puso a escudriñar las escrituras. Qué precioso ejemplo para nosotros. ¿Sabe que en Deuteronomio capítulo 17, ahí hay un mandamiento donde, lo vamos a buscar, donde Dios manda al rey que iba a gobernar en Israel, que tenía que hacer algo allí? Vamos a ver qué era lo que este rey tenía que hacer. Deuteronomio capítulo 17, vemos cómo Daniel entonces estaba escudriñando la escritura. Pero en Deuteronomio capítulo 17 Dios da un mandamiento, pero tan claro es esto, tan claro, 17 versículos 18 al 20. Deuteronomio 17 versículos 18 al 20. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de un rey que ellos iban a tener. ¿Se acuerdan que después Israel quería tener rey como los demás pueblos, como las demás naciones? Y el Señor le da un rey. Y ellos eligen un rey conforme
a sus ojos conforme a su sentido, que el primer rey fue Saúl. Pero había un mandamiento para los reyes de Israel. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de la ley que Dios había dado